Hola, Dios los bendiga a todos. Bienvenidos a una transmisión más de Iglesia Vida. Gracias por estarse conectando. En este día voy a responder una pregunta que una persona me hizo, una persona que aprecio mucho de nuestra iglesia. Me da mucho gusto porque está comenzando a leer, me imagino, está comenzando a leer el libro de Génesis. Y me dijo, pastor, ¿me podría por favor responder qué significa el Génesis capítulo 6? ¿Qué es lo que está diciendo acerca de que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, se allegaron a ellas y nacieron hombres de renombre? ¿Qué con los gigantes? Y le dije, con mucho gusto voy a hacer un programa para ti. Y bueno, al fin llegó el día y voy a responder esta pregunta. Vamos a ver el pasaje y la pregunta es, ¿quiénes eran los hijos de Dios y los gigantes en Génesis capítulo 6? Vamos a responderlo. Este es uno de los pasajes más difíciles de Génesis y quizá uno de los difíciles, de los más difíciles de toda la Biblia, porque hay muchas piezas de información que desconocemos y tenemos que hallar Génesis en su contexto en el antiguo cercano oriente y en su contexto de revelación de Dios para al pueblo de Israel y a través de ellos que ha llegado hasta nosotros. Entonces vamos a leer el pasaje en cuestión que se encuentra en Génesis capítulo 6. Es el preludio o la preparación para el diluvio, donde Dios va a ejercer justicia sobre la tierra y va a destruir la tierra por el pecado de la humanidad. Dice en Génesis capítulo 6, verso 1: Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas, está hablando de que hay una multiplicación de la raza humana, de la humanidad. Dice el verso 2, los hijos de Dios, y ahí lo he subrayado, los hijos de Dios. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Porque en la Biblia, por ejemplo, en el Nuevo Testamento nos dice que nosotros los que estamos en Cristo Jesús, somos llamados hijos de Dios. Hemos sido adoptados como sus hijos y Dios es para nosotros como un padre. Sabemos que Jesucristo era el Hijo del Hombre porque siendo Dios se revistió de humanidad y era el Hijo de Dios en el sentido que refleja la naturaleza de ese Dios que nadie vio jamás. En su encarnación humana refleja y es Dios en la carne, y por eso a Jesucristo se le llama el Hijo de Dios. También al pueblo de Israel se le conocía como también el pueblo de Dios. En algunos versos se mencionan como hijos de Dios, Bene Elohim en hebreo. Pero también se menciona la palabra hijos de Dios para ciertos jueces, por ejemplo en Israel, que hacen una función de juzgar o de ejercer justicia, que es una prerrogativa de Dios, porque Dios es el juez y Dios es un juez justo por excelencia. Entonces, ¿a qué se refiere los hijos de Dios? Este es un misterio para muchos y es un verso bíblico que ha hecho que haya tres diferentes posiciones en las cuales los estudiosos bíblicos se aferran a una de esas tres posiciones o piensan que una de esas tres les convence más. Y dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Escogieron alguna mujer y la tomaron para sí. Ahora, es importante ver que aquí algunos eruditos bíblicos ven un reflejo de lo que sucede en Génesis capítulo 3, donde la mujer ve que el árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol que Dios dijo que no comieran, le parecía que era que podría encontrar sabiduría a través de ese árbol, y fue seducida la mujer y después el hombre a través de lo que vieron, yendo contrario a la voluntad de Dios. Y aparentemente aquí hay algo que no es correcto, porque el autor de Génesis lo resalta, que es algo que va a traer molestia y juicio de parte de Dios. Entonces dice el verso 3, entonces el Señor dijo, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, o sea, es mortal. Dice, serán pues sus días 120 años. Y muchos ven aquí que hay una reducción de la edad a la cual podía vivir la humanidad. Y ciertamente hasta nuestros tiempos vemos que la gente que más puede vivir, la gente que rompe récords de longevidad, de vivir mucho, son personas que llegan aproximadamente 110, 115, cuando muchos 120, por ahí se ha escuchado 122 años a alguien. Es algo súper inusual, sumamente raro que suceda. Y también hay un texto de la antigüedad de Mesopotamia, de esta civilización antigua, que menciona que el límite de la edad del hombre es 120 años. Y obviamente Génesis funciona en el contexto de la literatura y de la cultura de su tiempo. Mucho de lo que vemos en Génesis es una reafirmación
de quién es Dios y por qué fuimos creados nosotros. Por ejemplo, en la epopeya de Gilgamesh, una historia de Sumeria, en el antiguo cercano oriente, se menciona también un diluvio por parte de Gilgamesh, que es el héroe de la historia. Y en este diluvio se ve que los dioses están molestos de los ruidos que hacen los seres humanos en la tierra. Y Génesis siempre corrige esas cosas, mostrando que lo que molesta a Dios no es el ruido que hagamos, sino es el pecado en nosotros, la injusticia, la maldad. Por ejemplo, en la literatura del antiguo cercano oriente se menciona al sol y a la luna como dioses, como dioses que eran adorados en la antigüedad. Y en la Biblia se le llama solamente la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Siempre el libro de Génesis corrige los mitos y las historias que eran conocidas en la cultura, mostrando que la lumbrera mayor y lumbrera menor solamente son creación de un Dios que creó el mundo para que lo conozcamos, que nos hizo a su imagen y semejanza. Dice el verso 4 de Génesis: había gigantes en la tierra en aquellos días. La palabra es nefilim, que algunos ven que viene de una raíz hebrea que significa caer o los caídos. Entonces relacionan, ok, vemos aquí que hay hijos de Dios, probablemente una alusión, dicen, a ángeles, porque se menciona hijos de Dios, como a los ángeles se les conoce también como hijos de Dios, porque fueron creación de Dios. Y dicen, mira, y nacieron gigantes, nefilim, los caídos, serán los ángeles caídos que embarazaron a mujeres en la tierra. Y dice que había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos son los héroes valientes de la antigüedad, hombres de renombre. Es muy importante observar aquí que aquí no dice que los gigantes les nacieron cuando los hijos de Dios tuvieron o se casaron o tomaron para sí mujeres entre las hijas de los hombres. No dice que eran una raza, por ejemplo, demoníaca, que embarazó mujeres y que por eso surgieron gigantes. Los gigantes estaban en la tierra, solamente lo menciona de paso. Había gigantes en la tierra. Los que nacieron son estos héroes valientes. En el hebreo es la palabra giborim, que significa hombres guerreros, valientes, fuertes, de renombre, gente que como caudillos militares o gente que logra fundar ciudades o ganar guerras. Entonces se menciona este dato, es un dato curioso y un dato que para nosotros estamos tomando piezas del pasado y nos preguntamos quiénes serían, de qué trata este texto. Bueno, observamos, como dije, que el texto no dice que les nacieron gigantes, sino valientes de renombre. Y quiero hacer aquí una pausa bueno, en un momento más les voy a comentar esto de que tengamos cuidado de todo lo que escuchamos, porque han salido en internet algunas cosas de que se descubrieron gigantes. Ahorita los voy a mostrar unas fotos. Pero bueno, vamos a continuar leyendo Génesis. Dice, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Qué increíble, ¿no? Es como una radiografía del corazón de la humanidad, que hasta nuestros tiempos sucede de esta manera. Vemos a tiranos que toman el poder, por ejemplo, en África, en Egipto, en Gaddafi, en Libia, en Egipto, se me olvidó el nombre de este hombre que 30 años estuvo reinando. Ahorita vemos a Vladimir Putin de Rusia que acaba de cambiar la constitución o las leyes para poder reelegirse 2 términos más, pero hay gente que quiere el poder y vemos que el corazón del ser humano es constantemente al pecado, al mal. Y dice que el Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Qué increíble, porque vemos que aunque Dios trasciende esta creación que Él ha hecho, y Él hizo el mundo, las estrellas, el universo, las galaxias, y Él es eterno, desde la eternidad y hasta la eternidad Él es Dios. Qué increíble que Dios puede sentir pesar en su corazón ante nuestro pecado y ante la maldad de la humanidad. Y dice el verso 7, entonces el Señor dijo, borraré la superficie de la tierra al hombre que he creado, porque me pesa haberlos creado, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Qué bonito que en medio de tanta gente malvada hay un hombre que haya gracia ante los ojos de Dios. Qué importante es vivir una vida en rectitud, caminar bien delante de Dios. Dice la Biblia que sus ojos recorren la tierra para poner su poder en favor de aquellos que tienen un corazón recto para con Él. Tengamos un corazón recto con Dios, obedezcámosle, amémosle, vale la pena seguir al Señor. Y vemos aquí que
algo sucedió con este acontecimiento que Dios vio lo que había sucedido con los hijos de Dios que se allegaron a las hijas de los hombres. Algo estuvo muy mal allí y vio que el corazón del hombre era de continuo al mal. Qué interesante que no dice el corazón de Satanás, ni el corazón de los demonios, ni de los ángeles caídos, sino habla del corazón del hombre que le hizo traer el diluvio sobre esta tierra de Mesopotamia. Bueno, vamos a ver, del Antiguo Oriente y de donde se encuentra ahora Israel, toda esta tierra fue inundada. Entonces, ¿quiénes eran los hijos de Dios? Nos quedamos preguntando. ¿Quiénes eran los gigantes? Y cuidado con falsos reportes hechos para engañar. Por ejemplo, esta fotografía, alguna ocasión me llegó a mí por email y quizá la vi en algún post de Facebook de que decir se encuentran los gigantes, la Biblia tenía razón, hay gigantes. Espérate, la Biblia nunca dijo que los gigantes eran gigantes como los cuentos de Pulgarcito o de, ¿cómo se llama ese? Jack Beans, que frijol mágico que llegaba una planta hasta el cielo y había gigantes allá. La Biblia cuando habla de gigantes habla de hombres sumamente altos, de hombres grandes, de hombres casi como Goliat, lo vemos en la Biblia. No habla de como en los cuentos. Y aquí vemos una foto alterada donde vemos a un hombre viendo un sitio arqueológico y ve un hombre enorme. Dicen, oh, se encontraron los gigantes, la Biblia tenía razón. La Biblia nunca dijo que los gigantes de la Biblia eran de esta manera. Y se encuentran, por ejemplo, que supuestamente están excavando y encuentran un esqueleto con una cabeza gigante, que el hombre está del tamaño del cuerpo el cuerpo de este excavador está del tamaño de la cabeza que se encuentra todo su cuerpo, ¿no? Entonces, esto se llama hoax en inglés, son reportes falsos y tengamos cuidado de creer todo lo que escuchamos. Es increíble cómo se puede apelar a nosotros y ni siquiera constatamos si es cierto o no y empezamos a publicarlo y al final quedamos mal porque quedamos como que nos creemos todo lo que nos dicen y que nos han engañado. Por ejemplo, aquí pongo unas fotos de unos basquetbolistas. Vemos uno de ellos se llama Manute Bol, fue uno de los jugadores de básquetbol de la NBA y él mide 7'7", 2 metros 32. Ahí está Maxi Bogues, uno de los jugadores más pequeños de la NBA en la historia. Y del otro lado vemos a Josh Musasi se llama, es un jugador de básquetbol. Y ellos los dos miden 7'7", 2 metros 32. Pero el hombre más alto que se ha reportado se llama Robert Wadlow en Estados Unidos. Medía 8 pies 11 pulgadas, que son 2 metros 72. Y pues algo así pudo haber sido el tamaño aproximado era de Goliat en la Biblia, ¿no? Entonces es algo creíble porque hasta el día de hoy hemos encontrado gigantes de esta estatura, hombres que crecen de una manera impresionantemente alta. Pero vamos a ver, la Biblia no dice quiénes eran los gigantes, solamente dicen que eran gigantes y la palabra Nefilim se utiliza en Números, me parece que es capítulo 13, cuando van a explorar la tierra prometida y ven que somos como saltamontes comparado a están usando una hipérbole, una exageración, diciendo somos pequeños, ellos son hombres grandes en Canaán y vamos a tener problemas para tomar posesión de esa tierra que Dios nos ha dado. Y habla de estos anaquitas o hijos de Anac que eran muy grandes, muy altos. Pero también es posible que la palabra Nefilim no necesariamente habla de un gigante en altura, sino de una persona grande o poderosa. Hay muchas teorías en cuanto a entender este pasaje de Génesis, porque está tan alejado de nosotros en el tiempo. Bueno, la primera posición de quiénes eran los hijos de Dios es que eran ángeles caídos procreando razas mixtas. O sea, esta posición cree que Satanás en su rebelión o con sus ángeles, algunos de los ángeles de Satanás se rebelaron cuando vieron a las mujeres bonitas y se allegaron a ella, tuvieron relaciones sexuales y nacieron los hombres que hicieron grandes portentos en la antigüedad. Nefilín significa caídos, quizá. Y por ejemplo en Job 1:6 dice que un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás vino también entre ellos. Aquí vemos que Satanás es presentado como uno de los hijos de Dios, como uno de los ángeles. En la Biblia se describe a Satanás en Isaías capítulo 14, en Ezequiel 28. Se menciona quién está atrás de estos reyes malvados y dice, oh querubín protector, y habla que dice, subiré a las alturas y seré semejante al Altísimo. Dice la Biblia que por tierra fue echado por el pecado que fue encontrado en su corazón.
Y vemos que este Satanás se presenta delante del Señor y viene a acusar a Job. Vemos que no es una guerra entre Dios y Satanás como iguales. Satanás tiembla ante la majestad de Dios porque Satanás es un ser creado. Por más poder que Dios le haya dado, y los ángeles de la misma manera que pecaron con él, y que son seres poderosos, son seres creados, y el momento que Dios truena los dedos desaparecen, y Dios permite que haya un tiempo porque Él tiene un propósito de rescatarnos, que valoremos quién es Él, su salvación. Y dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que al final Satanás será echado al lago de fuego y habrá un juicio sobre él. Pero aquí vemos a Satanás que se presenta delante del Señor como uno de los hijos de Dios, como uno de las creaciones de Dios, como uno de los ángeles. En Job 38:7 dice, cuando cantaban juntas las estrellas del alba, está hablando poéticamente, y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Dios le dice a Job, tú me cuestionas por qué yo he permitido el dolor en tu vida. Y Dios empieza a mostrarle, estabas tú cuando yo extendí el norte sobre el vacío y puse la tierra sobre la nada en el espacio. Y le dice, estabas tú cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Y Job tiene que reconocer que es un hombre mortal, que él no estuvo desde la creación del mundo, que él no es sabio como Dios. Y bueno, en este pasaje se menciona a los ángeles como los hijos de Dios que gritaban de gozo antes que la creación fuera hecha. En el Salmo 29:1 dice, tributen al Señor, oh hijos de los poderosos, tributen al Señor gloria y poder. En hebreo, en esta traducción que dice, oh hijos de los poderosos, dice, habla Bene Elohim, los hijos de Dios, que son una referencia a los ángeles. En primer lugar, en cuanto a esta posición, tenemos que entender que en ningún lugar de la Biblia dice que los ángeles se casan o que se unieran con los seres humanos o que puedan hacerlo para tener relación sexual. En ningún lado dice eso la Escritura. No se mencionan como poseyendo sexualidad ni la capacidad de reproducirse los ángeles. ¿Se podrán reproducir los ángeles? La Biblia no nos lo dice, pero Jesús sí hace una referencia más adelante que vamos a ver. Pero antes de eso quiero leer unos pasajes que han sido utilizados para apoyar esta posición. Por ejemplo, en 1 de Pedro 3, 18 al 19 dice, Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Fue muerto en la carne, pero estaba vivo en su espíritu. Y claro, después resucitó con su carne también, su cuerpo. Pero dice, en el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Este es un pasaje también súper raro, un pasaje que nos rascamos la cabeza y decimos, a ver, espérate Pedro, ¿de dónde sacas esta información? O sea, tú estás escribiendo inspirado por Dios, pero ¿dónde dice esto? Porque en los evangelios no dicen nada al respecto. Bueno, Pedro probablemente está diciendo, cuando habla de predicar, no es que les dio la oportunidad a los ángeles que pecaron de arrepentirse. La palabra significa también proclamó a los espíritus encarcelados. Y lo más seguro es que es una referencia a que proclamó su victoria. O sea, va a la cruz, muere, y en ese tiempo que está en la tumba, en su espíritu está vivo, y va y proclama su victoria como rey vencedor, que ha llevado los pecados del mundo y que va a vencer la muerte. Esa es una referencia. Pero aquí las situaciones que menciona los días de Noé, y en el pasaje que leímos vemos que va a venir el diluvio de Noé, y por eso algunos lo ponen junto. Dice en el verso 20, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, Noé y sus hijos y sus esposas, fueron salvadas por medio del agua. Entonces algunos conectan este pasaje de 1 de Pedro y dicen, ya ves, aquí está diciendo que los ángeles que pecaron en los días de Noé, de seguro que son esos ángeles que se mencionan como hijos de Dios, que se allegaron a las hijas de los hombres. Pero este pasaje no es explícito en cuanto a esto. Está hablando de parte de la rebelión de ángeles contra Dios. Algunos piensan que está haciendo una alusión a un libro conocido en el judaísmo y conocido entre los cristianos que se llamaba Primero de Enoc. Es un libro pseudoepígrafo, o sea, atribuido al patriarca antes del diluvio, el hombre de Dios, Enoc, pero obviamente no fue escrito por Enoc. Era un libro piadoso entre los judíos que hablaba de la necesidad de agradar a Dios, y algunos piensan que Pedro está apelando a esa historia conocida entre todos en su cultura. En 2 de Pedro 2:4 se vuelve a hacer una alusión, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, pero ahí está hablando de los ángeles
que pecaron y se rebelaron contra Dios en la rebelión de Satanás, dice, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, a una vida oscura, separada, lejos de Dios, lejos de Dios por la eternidad, dice, para ser reservados al juicio. Que en Apocalipsis se habla que los mismos ángeles que pecaron contra Dios, los demonios y Satanás, son echados al lago de fuego. Dice 2 de Pedro 2:5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, ahí está la mención a Noé y lo conectan con el pasaje de Génesis 6, dice, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y en Judas 6, Judas es un libro que habla en contra, y Pedro igual, en contra de los falsos líderes, falsos profetas. Dice, y a los ángeles, digo Judas 6 porque no tiene capítulos, solamente es un capítulo, y como es uno, no tiene número de capítulo, solo número de versículo. Judas 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Bueno, Judas 6 es una referencia a la rebelión de Satanás en el cielo y no tiene relación con Génesis 6. Solamente quería mencionarlo para que sepan por qué cobra fuerza esta teoría. Yo creo que escríbame en tus comentarios si has escuchado esta teoría de que fueron los ángeles que embarazaron a las mujeres en Génesis 6 y por eso Dios destruyó a la humanidad. Pero la pregunta es, ¿pueden procrear los ángeles sin un cuerpo físico si son espíritus? ¿O poseen un cuerpo que se puede materializar y procrear? Son preguntas que la Biblia no responde con claridad y nos muestra que los ángeles son espíritus creados por Dios, espíritus ministradores, se les llama en hebreos, y son ángeles, significa mensajeros. Dios los usa para protegernos, para mandar mensajes suyos en ocasiones a la humanidad, como lo vemos en la Biblia. Pero Jesús dijo que los ángeles no se casan. En Marcos 12:25 dice que cuando ellos resuciten, es una pregunta que los saduceos, que eran un grupo religioso que no creía en la resurrección, le preguntaron a Jesús sobre un hermano que se casa una mujer que se casa con un hombre y luego muere el hombre y luego se casa, el otro hermano la toma como su esposa en la ley del levirato y dice, ¿de quién de ellos va a ser en la resurrección? Pero Jesús dijo que cuando ellos resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles de los cielos. Entonces Jesús, siendo Dios, nos da una ventanita para darnos cuenta que la Biblia no habla que los ángeles se casan o que pueden procrear. Entonces probablemente esta posición de que los hijos de Dios se allegaron a las hijas de los hombres y que ahí eran demonios o ángeles caídos no tiene base realmente bíblica. No explica por qué Dios quisiera destruir la tierra tampoco, ¿no? Porque Dios habría enviado un diluvio al cielo, no a la tierra, decía el comentarista, es uno de los más grandes comentaristas o biblicistas del siglo pasado, F. Bruce, decía, si Dios quisiera, dice, Dios habría enviado un diluvio al cielo, no a la tierra, si fuera a juzgar a los ángeles caídos. Bueno, el texto no dice que les nacieron gigantes, ya lo vimos, sino valientes de renombre. Giborim es la palabra en hebreo. Otra posición que en cuanto a este texto es que la descendencia de Set era la que se refería como los hijos de Dios, porque a veces el pueblo de Dios se refiere como hijos de Dios porque Dios es nuestro Padre, a quien clamamos y que agradamos en nuestra forma de vivir. Y tiene cierto mérito porque acaba de describir la descendencia de Caín, por ejemplo, de donde viene Nimrod, un hombre poderoso que trata de construir la torre de Babel más adelante. Y vemos que Nimrod, por ejemplo, se muestra después como uno de los fundadores de Asiria, que fue un imperio poderoso que destruyó al reino de Israel muchos siglos después. Pero bueno, el asunto es de que habla de hombres de renombre que surgieron de esta unión que no le agradó a Dios. Y se habla de la descendencia de Caín como una descendencia, obviamente Caín mató a su hermano Abel y anduvo errante por la tierra. Y después se muestra su descendencia como una descendencia pecaminosa. Y vemos que la descendencia de Set, ¿quién era Set? Bueno, Adán tuvo a Caín y Abel. Caín mató a su hermano Abel, pero después Adán y Eva tuvieron más hijos. Y uno de los hijos que tuvieron el tercer hijo que tuvieron fue Set. Y se menciona la descendencia de Set como que los hombres comenzaron a clamar al Señor. Entonces algunos lo ven como que hay un yugo desigual entre gente fiel con gente pecadora y que Dios incluye esta historia aquí porque el libro de Génesis, aunque fue escrito
no fue escrito para nosotros. Fue escrito Dios pensando en nosotros tiempo después, pero fue escrito a ellos, al pueblo de Israel. Y una de las cosas que Dios le pidió al pueblo de Israel es que no se mezclara con las naciones de Canaán, de la tierra prometida, porque eran naciones que ofrecían a sus hijos a los dioses paganos para asesinarlos, por ejemplo, al dios Moloc en el fuego, como los amonitas o moabitas tiempo después. Los cananeos tenían estatuitas de la fertilidad sexuales que se han excavado. Entonces Dios quería que el pueblo se mantuviera fiel a un solo Dios verdadero. Y Dios quiere en nuestra vida también que tengamos cuidado con quién intimamos. Eso es algo bíblico tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento. Entonces piensan que los hijos de Dios es una referencia a la descendencia de Set y las hijas de los hombres una referencia a los hombres sin Dios como Caín. Lo ven como una línea de Caín con la línea de Set, un matrimonio mixto en yugo desigual, creyentes con incrédulos. Y algo interesante es que en Génesis 4:26 dice, a Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. O sea, habla de un tiempo donde la humanidad se apartó del Señor, pero cuando a través de esta línea de Set, vemos que los hombres comenzaron a invocar al Señor. Entonces es como una referencia a decir, Israel, he puesto esta historia en Génesis para que recuerdes que tú eres un pueblo que debes invocar mi nombre y que debes tener cuidado de unirte en yugo desigual con un pueblo cananeo que es un pueblo pagano que honra estos mitos antiguos de los que creen que son descendientes de los fundadores de estas grandes ciudades de la antigüedad, de estos hombres de renombre como Nimrod. Ten cuidado de no unirte a ellos y que esta historia tiene un propósito formativo, espiritual, teológico, ético, moral en la vida de Israel. Y la tercera interpretación, ya vimos que algunos piensan que se refiere a ángeles caídos, demonios. Vimos que esa posición no tiene mucho sustento bíblico porque Jesús dijo que los ángeles no se dan en casamiento y no se menciona nada más en ese texto, más que recuerden que los gigantes no eran hijos de esta descendencia, sino que había gigantes en la tierra, hombres grandes o hombres altos, cualquiera que sea la interpretación, había gente poderosa en la tierra o gente alta. Y los que nacieron eran hombres de renombre, giborim, guerreros o hombres poderosos. La tercera interpretación es que se refiere a la aristocracia déspota que tomaba mujeres de entre el pueblo. La palabra déspota en el diccionario significa un soberano o un rey que gobierna con un poder total sin someterse a leyes ni limitaciones. ¿Qué quería Dios de Israel? Que se sometieran a su ley moral, a su ley espiritual, que honraran al Señor, que supieran que Dios es uno. Y aquí vemos algún tipo de alguna humanidad que se le conoce como Bene Elohim o los hijos de Dios, porque este término se utilizaba para describir a gente de renombre o magistrados, gobernantes poderosos que juzgaban al pueblo. Vamos a ver y quizá personas que abusaban de su poder y tomaron mujeres para sí, quizá algunas mujeres que no debían, que estaban comprometidas a casarse. Hay varias... los eruditos bíblicos tratan de entender qué es lo que molestó tanto a Dios en cuanto a esta unión y ven que en la antigüedad había gente o historias de gente que había hecho esto porque tenían poder, iban y buscaban una mujer que ya estaba comprometida a casarse. Pero evidentemente algo inmoral sucedió, que fue la ira de Dios que trajo sobre la humanidad. Vio a Noé, halló gracia a Noé en sus ojos y decidió destruir a la humanidad. Hijos de Dios puede ser una referencia en escritos antiguos a reyes o aristócratas en el antiguo cercano oriente, en Mesopotamia y Egipto. Por ejemplo, los reyes de Egipto se consideraban hijos de los dioses, hijos de, por ejemplo, Amón-Ra, el dios del sol. Y en Mesopotamia igual, hijo de Enlil o de Marduk en Babilonia, hijos de los dioses se consideraban los reyes o las familias que venían de la realeza. Entonces la palabra Dios es el plural Elohim y es utilizada para describir a los magistrados gobernantes como jueces, porque cuando alguien tenía el poder, la gente traía ante ellos los casos del pueblo y ellos juzgaban y Dios quería que la gente juzgara con justo juicio, porque Dios es un juez justo. La justicia es de Dios. Por ejemplo, en Éxodo 22:8 dice, si no es hallado el ladrón, entonces el dueño de la casa se presentará ante los jueces, dice
dice, por ejemplo, la Nueva Biblia de las Américas, pero tiene una paréntesis, una marca donde abajo ves al pie de página y dice, se presentará ante Elohim. Entonces habla de que el ladrón será presentado ante un juez, pero la palabra que se utiliza es la palabra Dios, Elohim en plural. Y así como este ejemplo hay varios. Por ejemplo, vean Salmo 82.1. Este es un pasaje que en otra ocasión lo voy a explicar. Pero ¿se acuerda cuando Jesús dijo de que ustedes, yo dije vosotros dioses sois? Si llamó dioses a los que la escritura fue dada, cuánto más al Hijo, hablando de Jesús que lo acusaban de que viéndolo como un hombre se hacía igual a Dios, decía que Dios era su Padre haciéndose igual a Dios. Pero el Salmo 82.1 Jesús lo citó y dice, Dios está en la reunión de los dioses, dice la Reina Valera. Y uno se saca de onda, como decimos con este pasaje, ¿no? Pero ¿cómo que Dios está en la reunión de los dioses si solamente hay un Dios? Dice, en medio de los dioses juzga, comienza el Salmo 82. Y dices, órale, la Biblia está hablando de muchos dioses ahora, ¿de qué está pasando? Pero el contexto del pasaje, la Nueva Biblia de las Américas dice, Dios ocupa su lugar en su congregación, Él juzga en medio de los jueces, no dice de los dioses, sino de los jueces, traduce esta versión, pero sí dice Elohim o Dios o dioses en plural en el hebreo. Y dice el verso 6, yo dije, ustedes son dioses y todos son hijos del Altísimo, como en Génesis 6, que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Dice, sin embargo, como hombres morirán, porque eran hombres, y caerán como cualquiera de los príncipes. El Salmo 82, Dios está trayendo juicios sobre jueces, sobre hombres poderosos, sobre magistrados que tienen el poder de juzgar los casos del pueblo y que se prestan a la corrupción, al soborno. Y Dios dice, ok, ustedes están haciendo una prerrogativa de Dios. Ustedes están juzgando algo que me corresponde a mí como Dios. Están haciendo el papel mío, el papel de Dios. Pero como hombres, con todo y el poder que tienen de jueces, van a perecer porque se han portado con injusticia. Eso es lo que está diciendo el Salmo 82. Pero el Salmo 82 es evidencia de que a los jueces o magistrados también se les nombraba en hebreo Bene Elohim o hijos de los dioses. Entonces es muy importante esto porque es posible que Génesis 6, cuando dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, es probablemente que se refiere a magistrados, jueces, gobernantes, una clase que tenía el poder déspota, que va y se allega a las mujeres comunes y quizá a mujeres que estaban comprometidas a casarse, y Dios ve eso como una gran inmoralidad y dice que los descendientes de ellos, porque tenían a su papá que era poderoso, fueron algunos de ellos hombres de renombre en la antigüedad. Y entre ellos más adelante vemos a ver un hombre de renombre que es Nimrod, que se menciona en estos primeros capítulos de Génesis, que es el que construye o intenta construir la Torre de Babel para tratar de llegar al cielo y que Dios ya no vuelva a destruir la tierra con agua. Entonces, hay unos targúmenes antiguos. Un targum es una traducción o una transliteración de la Biblia hebrea en arameo, cuando la lengua del hebreo se estaba perdiendo. Y acá hay una traducción, un targum onquelo se llama, aquí pueden ver una foto de este targum, de esta traducción del hebreo al arameo. Y esta traducción hace mención de cuando dice Génesis 6, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Este Targum traduce los hijos de los nobles, no los hijos de Dios, sino los hijos de los nobles. Y esto apoyaría esta interpretación de que probablemente a esto se refiere este pasaje. Entonces, y también hay, por último, quiero mencionar que en Génesis 4:19 se habla dice Lamec, habla de la descendencia de Caín. Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de uno era Ada y el nombre de la otra era Sila. Entonces quizá algunos ven una referencia en Génesis 6 que quizá estos hijos de Dios eran hombres poderosos, que era un asunto de ser déspotas, de poligamia, de inmoralidad, y que por eso a Dios le molestó esto. Que el asunto central de Génesis 6, lo más seguro, es que era un asunto de un problema de tiranía, corrupción y poligamia, que hicieron algo que a Dios no le gustó, quizá tomando mujeres que eran casadas. Algunos intérpretes ven o no que eran casadas, que estaban comprometidas a casarse. Entonces, bueno,
Espero que esta explicación sea de ayuda, pero algo sí es seguro, es de que en ninguna parte dice que los ángeles caídos tuvieron relaciones con las mujeres y que nació una raza en la tierra que eran semidioses o hijos de los ángeles con las mujeres de la tierra y mucho menos que eran gigantes, porque la Biblia no dice que les nacieron gigantes, solamente dice que había gigantes en la tierra en aquel entonces, no dice que nacieron de esa relación. Los que nacieron de esa relación eran los Giborim, no los Nefilim. Los Giborim, que eran hombres guerreros, hombres de renombre, y probablemente la historia se entrelaza más adelante con Nimrod, que es un hombre que va a querer construir la Torre de Babel, y uno de los fundadores de Asiria, que fue una nación, tan malvada y cruel que destruyó a Israel. 722 años antes de Cristo destruyó al pueblo de Israel y pues los sometió a tributo y finalmente los destruyó. Entonces espero que esta pregunta haya sido contestada, que les quede un poquito más claro, por lo menos descartar que no es que los ángeles tuvieron relaciones con las mujeres. Lo más seguro es que es una referencia ya sea a no unirte en yugo desigual, como la descendencia de Set que clamaba al Señor con la descendencia de Caín, o una referencia, lo más probable, que a hijos de Dios es referencia a los magistrados poderosos, déspotas, polígamos, que Dios vio una unión que no era correcta, que vio que la maldad del hombre era continua y Dios decidió destruir la tierra con juicio. Así que cuidemos nuestro caminar con Dios porque servimos a un Dios que es verdadero, que es justo, que es santo. Espero que esta respuesta haya sido de ayuda, y si fue de ayuda, hazme el favor de compartirla con otros, invitar a otros a suscribirse al canal, y puedes escribirme a tuiglesiavida.com con cualquier pregunta que tú tengas y con mucho gusto, cuando me sea posible, haré un programa para responder tu pregunta. Dios les bendiga, les mando un abrazo, gracias por haberse conectado, cuídense mucho, muy buenas noches.